Pues como que no quiere la cosa ya. Estamos en las 12:23 de esta mañana y en estos momentos espero que esta noche hayas descansado bien, digo, para afrontar la jornada de hoy o seguir afrontando esta jornada, porque en el caso de que no hayas descansado bien, no eches la culpa de que quizás te hayas acostado tarde, que bien puede ser, o la comida, la cena copiosa, que puede ser también, pero ¿has pensado en el colchón? Uh-huh. ¿Qué tiempo hace que tienes el colchón? Ya ni te acuerdas, ¿verdad? Bueno, pues hoy precisamente vamos a hablar de este tema. No sé si tienes pensado de cambiar de colchón. Presta atención a lo que vamos a contaros a continuación y además con una persona, todo un experto como es Juan Manuel Sánchez de Gazule Diseño Interior, porque nos va a facilitar una serie de claves para saber en qué momento es el idóneo para cambiar el colchón. ¿Qué tipo de colchón debemos de elegir? El más recomendado. Y si calidad y precio puede darse. Juan Manuel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy buenos días. Es un placer, como siempre, estar en compañía de Radio Arco y de todos tus oyentes. Y nosotros de tenerte también, no tan asiduo como antes, pero sí cuando nos acordamos de algún tema interesante decimos, oye, damos un toque a Juan Manuel y él sin ningún problema, la verdad es que eres, vamos, adaptable, te adaptas a todos los horarios, hijo mío. Que para ello estamos. Yo creo que eso ya lo llevas tú, ¿no?, como profesión, en el sentido de que quedas con los clientes, ¿no?, más o menos a la hora que pueda, pero siempre te adaptas a ello, como así también a esta casa Radio Arcos. Bueno, Juan Manuel, queríamos exponer este tema acerca del colchón, porque es verdad que no es como una prenda, ¿verdad? O algún mueble que decimos, oye, mira, se está estropeado, vamos a cambiarlo, es algo visible. Pero tenemos dudas acerca de qué tiempo de vida debe de tener un colchón. ¿Cada cuánto tiempo debemos de cambiarlo? Bueno, la palabra cada cuánto tiempo realmente tenemos que ver cuánto tiempo lo usamos, ¿no? Porque hay colchones que se usan a diario. También es fundamental saber qué tipo de personas duermen en ese colchón, porque pueden ser más gruesas, pueden ser más firmes, y entonces en ese aspecto hay que tener en cuenta la durabilidad de un colchón, ¿vale? Más que la durabilidad, cuánto tiempo hay que cambiarlo, tenemos que ver 5 factores importantes, que es lo que nos va a fundir el saber hasta cuándo tenemos que estar utilizando ese tipo de colchón y qué tipo de colchón debemos de utilizar. Muy bien, pues si te parece bien, cuéntanos acerca de esos consejos. Empecemos por el primero. Mira, lo importante en este aspecto es la calidad, ¿vale? Para dormir bien hay que tener un colchón de calidad, y que es uno de los factores más importantes a la hora de dormir, porque tenemos que estar pendientes de ese sueño reparador, del descanso. Tenemos que tener muchos factores que cuando estamos dormidos nuestro cuerpo va generando, pues, digamos, un descanso óptimo para desempeñar las labores diarias del día a día. Dormir bien quiere decir que al día siguiente te vas a levantar con una energía y con buen humor, que es lo importante, porque si tienes dolores de espalda, si vas a estar mal porque has dormido mal, al día siguiente, pues lógicamente estás mal. Vale, estás de un humor que no hay quien te aguante, ¿verdad? Efectivamente. Muy bien. Entonces, esto conlleva tener un sueño reparador. Uh-huh. Esto es una de las principales causas que tenemos que tener en cuenta a la hora de adquirir un buen colchón. Es decir, tener un sueño reparador. Porque nosotros cuando dormimos, por ejemplo, entramos en un estado de reparación del cuerpo, donde el cerebro en sí elimina unas toxinas que a la vez regula la presión arterial, ¿no? Entonces, ese tipo de regenerativo a la hora de dormir, pues hace que sea uno de los factores importantes, seguidos de la calidad, como te decía, ¿no? Otro de los factores también muy importantes a la hora de adquirir un colchón es el hecho de tener una calidad, como te decía, vinculada a los dolores de espalda. Es decir, nosotros cuando dormimos en un colchón tenemos que tener en cuenta que vamos, aparte de dormir, aparte de descansar, tenemos que aliviar esos dolores de espalda que tenemos, ¿no? Y si encima agravamos que el colchón es de mala calidad o es un colchón que no está adaptado a nuestro cuerpo, pues vamos a tener en cuenta que al día siguiente vamos a tener que despertar con dolores de espalda, ¿no? Hay que tener en cuenta que cada persona duerme en un colchón totalmente diferente, y para eso se diseñan, hay un departamento de diseño que hace cada colchón a la persona, es decir, poniéndole unas capas superficiales, poniéndole unas capas interiores que se adapten al cuerpo de esa persona, porque podemos tener una persona, como te decía anteriormente, que duerma mal, pero que encima, por ejemplo, no sea compatible con la persona que está durmiendo en el mismo colchón.
bien porque en el matrimonio una de las personas sea más grande y la otra persona pues no se adapte al mismo tamaño, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que en el mismo colchón duermen dos personas totalmente diferentes y que el sueño de uno de los dos pues va a ser lógicamente antinatural, ¿vale? Otra de las ventajas que tenemos también a dormir en un colchón bueno sería que reduce el estrés, es decir, un mal colchón puede ser el culpable, en este caso, de tener problemas de estrés como consecuencia de la falta de sueño, que es muy importante también tener en cuenta a la hora de poder dormir. Como te decía al principio, no se trata de dormir, se trata también de descansar. Y durante la noche es lo que nosotros tenemos que hacer, aparte de dormir, pues tenemos que descansar. Y también muchas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de adquirir un colchón, cuando hablamos de calidad, es que pensamos que cuando roncamos, esas ronquicidades que produce el cuerpo no es debido tampoco a la mala respiración, sino también a la mala incorporación en el colchón, porque tenemos el cuerpo un poquito más arqueado, no lo tenemos lo suficientemente firme, y entonces eso también provoca que tus vías respiratorias pues parcialmente se vean obstruidas durante el sueño y genere unos ronquidos que a la hora del roncar también se nota cuando adquirimos un colchón. Si tienes un colchón, por ejemplo, excesivamente blando, pues no vas a soportar o no vas a recibir el soporte necesario para el cuello, para la espalda, para la cabeza, y todo eso va a conllevar a que tú verdaderamente pues puedas tener esos ronquidos, ¿no? Y también adquirir y con esto termino ya para no liar mucho al personal, para prevenir, para tener un colchón con buena calidad hay que tener en cuenta que previene mucho las alergias, ¿no? Porque los ácaros del polvo son uno de los principales causantes de alergias comunes, y más en esta fecha que estamos ahora, que está el polen un poco todo movido, porque las células del cuerpo, cuando descansamos, se alimentan los ácaros se alimentan de las células del cuerpo cuando dormimos, ¿no? Y eso quiere decir que esos tipos de ácaros pues van a residir en alfombras, en los muebles tapizados y lógicamente y lamentablemente en los colchones. Entonces hay que tener ahora un colchón limpio, que ya existen muchos tejidos hipoalergénicos que en este aspecto van a evitar que se produzcan todo lo que es el tema de ácaros en el polvo, y por supuesto hay que tener muy en cuenta que existen muchísimos tipos de colchones a la hora del tejido, como son por ejemplo los hilos de plata para prevenir lo que es el tema del estrés, que todo el estrés que acumulamos durante el día, pues se van en esos hilos de plata. Así que como novedad, por ejemplo, yo creo que ya lleva mucho tiempo existiendo y la están rentabilizando ahora con el tema del cambio climático, por el tema de la calor, pues son los colchones que son de viscogel, pero suave, y aparte viscogel fresco, con lo cual tenemos un colchón, y a la hora de dormir dormimos en un colchón que relativamente es más fresco que un colchón normal. O sea que la elección de un buen colchón, esto, bueno, pues nos trae beneficios, y en el caso contrario, que dormamos todavía en el colchón de hace X años, bueno, pues nos puede perjudicar, como bien nos comentaba Juan Manuel. Hay muchos tipos de colchones, pero claro, esto necesitamos asesoramiento de la persona en cuestión, del establecimiento donde vayamos a adquirirlo, porque así a bote pronto una va a comprar un colchón y quizás, no sé, lo primero que se fije el cliente, Juan Manuel, por experiencia que tienes, ¿qué es lo primero que se llega a fijar el cliente? Bueno, lo primero que se fija el cliente, yo creo que lo estético del colchón, ¿vale? Normalmente se suelen vender más los tejidos blancos y los tejidos naturales a los tejidos que son, por ejemplo, oscuros, como grisáceos y demás, ¿no? Yo creo que cuando llaman más la atención por la limpieza del tejido, aunque los dos tejidos lógicamente están limpios, pero yo creo que por la claridad y por ser un tejido limpio, blanco, inmaculado, es lo que normalmente se suelen fijar los clientes. Segundo, cuando vas a comprar un colchón, normalmente con la mano tocas el colchón y dices, sí, aquí puedo dormir, pero lo tocas 2 minutos, después vas a estar durmiendo 8 horas aproximadamente, lo que es el promedio de dormir en un colchón, 8 o 6 horas, ¿no? Pero hay que saber qué tipo de colchón vas a adquirir, hay que saber qué tipo de recomendación nos ofrece el establecimiento, y por supuesto cuando nosotros, los clientes nos piden consejos sobre un colchón, pues tratamos de saber qué tipo de dolores de espalda tiene, qué tipo de sueño realizan en el colchón, porque no es lo mismo un colchón para una persona que va a dormir mucho tiempo, para una persona que va a dormir poco tiempo. También la complexión
física de cada persona, si es deportista, si no es deportista. Todo eso va a influir mucho a la hora de vender un colchón. No tenemos que ir mirando tanto el precio como la calidad y lo que nos va a ofrecer ese tipo de colchón. Fijaros, que no es simplemente ir a comprar un colchón que tenga las medidas de que necesitamos y punto. No, esto hay que hacer un estudio exhaustivo de la persona en cuestión, ¿no, Juan Manuel? Y en este caso os toca a vosotros, a los que estáis al frente del negocio. Efectivamente, date cuenta que la responsabilidad de que esa persona duerma bien somos nosotros, aparte del colchón, porque si el colchón que le has ofrecido al cliente, el cliente lo adquiere y encima no puede dormir, pues la responsabilidad es tuya. Y lógicamente, si es al cambio contrario, es decir, que el cliente duerme bien, que el cliente está espléndidamente teniendo sus necesidades físicas a la hora de poder dormir, a la hora de poder descansar, de los dolores de espalda y demás, y el cliente te dice, oye Juan, que el colchón que me ofreciste pues es un colchón que se adapta precisamente a lo que te estaba pidiendo y duermo pues perfectamente. Ese colchón va a ser recomendado por ese cliente también, con lo cual es una doble vía de escape para vender un colchón, pero a la vez le estás vendiendo un colchón a un cliente que ese cliente está hablando bien de ti y del colchón, por supuesto. Fíjate, Juan Manuel, no sé en qué momento he llegado yo a pensar esto, si por alguien, pero tenía entendido que la duración de un colchón o la vida que pueda tener un colchón al usarse diariamente, es decir, tu colchón te acuesta todas las noches, viene a ser de unos 10 años. ¿Esto qué hay de cierto? Bueno, lo voy a aclarar porque cuando vendes un colchón normalmente el cliente siempre hace hincapié en ese tipo de comentarios, en ese tipo de frase de los 10 años, ¿no? Sinceramente, el tiempo del colchón no tiene por qué ser 10 años, ¿no? Tiene que ser la durabilidad que ofrece el colchón. Es decir, yo si me compro un coche, no voy a durar con el coche 10 años porque el comerciante o el proveedor me lo haya dicho. Voy a durar con ese coche la durabilidad que le vaya a dar. Si voy a hacer muchos kilómetros, lógicamente me va a durar menos que si lo tengo todo el día encerrado en el garaje. Con el colchón pasa lo mismo, es que fue una campaña publicitaria que se hizo en los años 90 aproximadamente para rentabilizar o darle más repercusión a las fábricas de colchonería porque estaban un poco dormidas, ¿no? El campo colchonero, digamos, de España, pues se dormía un poco, la gente no invertía en colchones y eso se quedó un poco ahí como a pie de calle. Sí es cierto que a partir de esa campaña pues han salido muchas más marcas de colchones, muchos más fabricantes y a raíz de eso pues eso fue como un impulso que se hizo. Pero no tenemos por qué esperar a los 10 años y cuando haya cumplido 10 años cambiar el colchón. Todo va en función a lo que el colchón nos va a ofrecer en su larga vida de durabilidad, ¿no? Claro, el tipo de colchón y el uso que le vayamos a dar. Efectivamente. No es lo mismo comprar un colchón, por ejemplo, adaptado a ti, que te vaya a costar, imagínate, ¿no? 120 euros, por decirte, un precio. A un colchón que va a comprarte que vale 980. Lógicamente, el de 980 te va a dar mucha más durabilidad de por vida que el de 120. Primero porque las calidades no son las mismas y cuando hablamos de calidades hablamos de muchas calidades que tiene y que ofrecen los colchones, ¿no? Existen colchones de HR, que digamos es una espumación que llevan todos los colchones, no existen los muelles en ese tipo de colchones y después existen varios tipos de muelles, ¿no? Estaba el tipo muelle que es el bicónico de toda la vida, que es el muelle de un solo hilo. Y después están ahora muchos tipos de muelles, como son micromuelles ensacados, que van cada uno en una bolsita individual, que van con una amortiguación individual, que lógicamente el peso que va a recibir es individual, en diferencia al de la otra persona que duerme al lado. Y como te decía, si una persona pesa más que otra, cada uno va a dormir en sus X muelles, ¿no? Ajá, muy bien. Bueno, pues estamos interesados en saber, en este caso, qué tipo de colchones ofrece Gazules. Bueno, nosotros cuando normalmente un cliente nos pregunta por un tipo de colchón, casi siempre ofrecemos el colchón que tiene calidad con muelle ensacado, ¿vale? El muelle ensacado, como te decía, va a dormir cada uno en su muelle y no va a entorpecer el sueño del que está al lado. Y por supuesto por comodidad. Dentro de esa fijación de muelles ensacados pues existe unos colchones con más firmeza y otros colchones con más suavidad, ¿no?
Entonces nosotros a partir de ahí empezamos, o bien para arriba o bien para abajo, porque el cliente que viene a preguntar por un colchón para dormir bien, para descansar, casi siempre cuando viene a Gazules, pues lo primero que quiere es una calidad, ¿no? No quiere un colchón de estos baratos, que lógicamente también los tenemos, pues son pisos de segunda vivienda, para pisos de alquiler, para una cosa esporádica, que también los tenemos, pero cuando queremos dormir bien, siempre asesoramos, y lógicamente no hace falta gastarse unos dinerales en poder dormir bien. Bueno, todo contando con el asesoramiento de especialistas, en este caso como Juan Manuel. Por cierto, el colchón, un buen colchón, cabe decir también que debería ir acompañado de una buena almohada, ¿no? Que esa es otra cuestión. Efectivamente, todo una cosa lleva a lo suyo. No es lo mismo tener un buen colchón y una pésima almohada que tener el conjunto perfecto. Entonces, también pasa lo mismo. Igual que, por ejemplo, hay personas que duermen en un colchón bien firme, bien suave, bien medio. Hay personas que duermen con almohadas pues muy suaves, extra suaves, de plumas, de viscoelástica, de látex. Es decir, hay distintos tipos de almohadas adaptados a distintos tipos de clientes, ¿no? También hay que tener muy en cuenta cuando compramos, por ejemplo, una almohada muy económica, una almohada que decidimos por poner ese tipo de almohada, ¿no? Mientras más económica es una almohada, yo siempre lo he visto y lo he percatado, hay que tener en cuenta que el interior está lleno de un producto, es decir, de una fibra hueca siliconada, por ejemplo, o una fibra que no es hueca. Hay que tener en cuenta que dentro se forman muchos ácaros, ¿vale? Muchas partículas de polvo que durante el sueño pues también estamos respirando ese tipo de toxicidad, para que así nos entendamos. Existen muchísimos tipos de almohadas que son hipoalergénicas que nos van a permitir pues tener un buen sueño placentero. Y así, bueno, pues repercuten en nuestro día a día, ese día a día, ¿verdad?, que tenemos tan ajetreado, bueno, pues el momento de dormir, bueno, pues podamos descansar en un buen colchón y buena almohada. Para ello, bueno, pues contáis con un sitio, Gazules Diseño Interior, en Ubrique, que por cierto, ya que estamos, Juan Manuel, cuéntanos qué tenemos, qué nos puedes contar de lo nuevo que va llegando hasta Gazules. Pues mira, vamos a empezar a recopilar desde febrero, que fue cuando estuvimos en Italia para comprar el tema navideño como todos los años, pero también lógicamente nos estuvimos trayendo las nuevas colecciones en lo que es tapicería, mobiliario, decoración, textil. Entonces hemos incluido muchísimas colecciones que están desde un diseño a otro y lógicamente podemos encontrar muchísimas cosas aquí en la tienda ahora en primavera, que siempre está la tienda un poquito como más activa para el tema de los cambios de estación, y la gente ahora es cuando empiezan a pintar, empiezan a renovar un poco lo que es el textil, como son por ejemplo las cortinas. Hemos traído una colección de cortinas desde 20 euros las patas de cortinas ya confeccionadas, con lo cual nos va a permitir el poder hacer un amplio cambio a la hora de poder hacer estos cambios, como les decía, que están haciendo ya en primavera. Muy bien, tiempo de primavera, de limpieza, de cambios, y por qué no también hacer ese cambio de nuestro colchón, si así lo creemos conveniente. Bueno, pues Juan Manuel Sánchez, no te vamos a quitar más tiempo. Muchísimas gracias por la atención prestada y esa amabilidad, esa disponibilidad que siempre tienes para con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre es un placer colaborar con la radio, y aquí me tenéis para lo que necesitéis. Cualquier duda que tengáis, por supuesto, aquí estaremos para facilitarlo. Muy bien, pues muchísimas gracias, hasta pronto. Hasta pronto, un saludo.